Me llamo Mauricio Gese. Trabajo en la Contaduría General de la provincia como contador auditor. Desde hace 18 años soy docente en la Cátedra de Administración y Contabilidad Pública de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UNCA. Y desde hace algunos años soy el secretario general de la seccional Catamarca de APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control. Te estoy haciendo este video porque quiero explicarte de manera sencilla cuál es el problema que tenemos todos los asalariados públicos provinciales con nuestras liquidaciones de haberes del año 2022. Todos, salvo los docentes que tuvieron su propia paritaria. El resto, personal de maestranza, administrativos, técnicos, profesionales, personal sanitario, de la Fuerza de Seguridad, viales, aeronáuticos, etcétera, a todos nos liquidaron mal los sueldos durante el año 2022 y yo te voy a explicar por qué. Porque la razón es muy sencilla y realmente hay que tener ganas de no verlo, hay que tener ganas de querer cerrar los ojos para no verlo. Y en la parte final te voy a explicar cuál es el problema que tenemos con las actas paritarias que se firmaron en este 2023, el 13 de marzo y el 13 de julio de este año. Te adelanto algo. Si entre todos nosotros, los asalariados públicos provinciales, no defendemos nuestros derechos y no defendemos el poder adquisitivo de nuestros salarios, nadie los va a defender por nosotros. Te voy a explicar detalladamente cuál es el problema con las liquidaciones de los haberes 2022. Pero si te tuviera que resumir, para que entiendas el punto central del problema, es muy simple. Durante 2022, la inflación acumulada fue del 94,8%. Y durante el 2022, el Poder Ejecutivo Provincial solo recompuso los salarios en un 68,6%. Esa diferencia que surge tomando el 94,8, restándole el 68,6, da un 26,2%. Ese 26,2%, si te fijas, es más de la cuarta parte de tu salario. Perdimos todos los asalariados públicos más de la cuarta parte del poder adquisitivo de nuestros salarios. Esto es, el salario, el poder adquisitivo que tenía tu salario en enero 22, perdió más de la cuarta parte en enero 23. A finales de marzo de este año, distintos grupos de profesionales de ciencias económicas le solicitaron al Consejo Profesional de Ciencias Económicas que se expida sobre si el Poder Ejecutivo Provincial había aplicado bien o había aplicado mal los índices de precios al consumidor que debían utilizarse de acuerdo al decreto 620 del 22 para actualizar los salarios de ese año. ¿Para qué? Para que los salarios no pierdan su poder adquisitivo frente a la inflación. Tal lo establecido en el acta paritaria del 2022 y tal lo establecido textualmente no solo en los considerandos, sino también en la parte resolutiva del decreto acuerdo 620 del 2022. Luego de la conferencia de prensa que hicimos entre varios sindicatos unidos, como así también grupos de trabajadores autoconvocados, que fue el martes 25 de julio de este año en el Club Social, después de esa conferencia, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas divulgó los resultados de la solicitud que habíamos hecho. Yo también la hice, por supuesto, soy contador, estoy matriculado en el Consejo, que habíamos hecho varios grupos de contadores, como te dije antes. Recién ahí publicó el informe del Observatorio Económico del Consejo Profesional, que estaba fechado en mayo de este año 2023. Ese informe que hizo el Observatorio Económico del Consejo Profesional de Ciencias Económicas realiza un extenso análisis, inclusive yendo a la génesis del IPC y de la forma de aplicar su cálculo.
Bueno, te digo dos cosas. La primera es que el informe versa sobre el comportamiento, el ajuste, tomando como testigo el sueldo de un profesional categoría 22. O sea, las conclusiones de ese informe no son aplicables ni a empleados de maestranza, ni administrativos, ni técnicos. Solo el haber testigo un profesional categoría 22. Por el otro lado, el informe contiene algunas omisiones que son muy importantes y algunas otras interpretaciones que hace su autora que no son correctas. Yo te las voy a ir diciendo una por una. La primera es que el informe hace un comparativo entre el sueldo cobrado en enero de 2023 y el sueldo cobrado en enero de 2022. Simplemente compara dos sueldos y no toca para nada en ningún momento las variaciones acumuladas durante todo el 2022, lógicamente en contra del salario del trabajador público provincial. Eso es por un lado. Por el otro lado, el informe en su punto 4 mal interpreta los términos del decreto Acuerdo 620 del 2022. Yo te voy a mostrar textualmente por qué te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Entonces, si bien el informe cumple con parte de lo que se le había pedido, que era cómo están aplicados los índices, cómo se aplica un índice para que no exista pérdida en el poder adquisitivo de los salarios públicos provinciales, lo hace, es más, lo hace y no tiene otra conclusión, porque imagínate si el informe pudiera concluir algo distinto que los propios procedimientos e instructivos emitidos por el INDEC, que es el que elabora y el que confecciona el índice. Mirá lo que dice uno de los considerandos del decreto Acuerdo 620 del 22. Escucha bien. Dice que es política del gobierno provincial lograr una actualización salarial acorde a la evolución del nivel general de precios, el cual, de no ser tomado en cuenta, producirá un daño en las remuneraciones que perciben los empleados y las empleadas de la administración pública provincial inmersos en el contexto inflacionario del país. En consecuencia, resulta necesario aprobar un nuevo incremento salarial de acuerdo a las pautas salariales establecidas por el Poder Ejecutivo Provincial. Bueno, este decreto luego en su artículo primero aprueba el acta paritaria del 2022 y luego escucha lo que dice en el artículo segundo. Dice: establécese para el año 2022 la actualización bimestral de los salarios, la cual se efectuará por bimestre calendario y se calculará sobre los saberes correspondientes al mes de enero del 22, tomando para el cálculo la variación mensual del IPC que publique el INDEC. El monto que resulte de dicha actualización será incluido en la liquidación correspondiente al mes calendario siguiente al bimestre actualizado. El monto hace alusión a la suma de dinero que resulta de dicha actualización. Ahora, ¿qué decía el acta paritaria de 2022, del 23 de febrero de ese año, que fue aprobada por el artículo primero del decreto 620 del 22? Fíjate bien, dice: actualizar los salarios para el presente año 2022 en forma bimestral sobre el sueldo de enero 22, tomando la variación mensual del índice de precios al consumidor que publique el INDEC. Yo te voy a mostrar luego que esa redacción es igual, pero igual, salvo cambia la base y cambia la periodicidad respecto a una redacción que se refiere a la actualización del módulo de contrataciones, algo que hasta el día de hoy lo hace la Contaduría General de la provincia. Bueno, sigamos viendo. Dice, sigue,
La suma que resulte de dicha actualización será incluida en la liquidación correspondiente al mes siguiente al bimestre actualizado. La suma que resulte de dicha actualización se refiere al importe en pesos que resulta de dicha actualización. O sea, a ver, vamos de vuelta. Actualizar los salarios para el presente ejercicio 2022 en forma bimestral sobre el sueldo de enero 22, tomando la variación mensual del IPC que publique el INDEC. La suma de dinero, no lo dice de dinero, se sobreentiende, que resulte de dicha actualización será incluida en la liquidación correspondiente al mes siguiente al bimestre actualizado. La cláusula tendrá como finalidad garantizar al trabajador que a lo largo del año no pierda poder adquisitivo ante el índice inflacionario. ¿Te das cuenta? Esta cláusula tendrá como finalidad garantizar al trabajador que a lo largo del año no pierda poder adquisitivo ante el índice inflacionario. Bueno, te recuerdo, lo que te estuve leyendo es la cláusula primera del acta paritaria del 23 de febrero del 2022. La idea de esa cláusula, que no será la mejor cláusula, pero es la mejor que se pudo conseguir en ese momento, es justamente que no se pierda poder adquisitivo en los salarios. Ahora, existe solo una y únicamente una forma, una manera de que esto pueda cumplirse. ¿Y cuál es? Bueno, tomando la base y aplicando el índice del IPC, la tasa de variación del IPC que publica el INDEC, pero de manera acumulativa. Porque cuando dice esta cláusula que la suma que resulte de dicha actualización, no dice la suma de los IPC que resulte de dicha actualización. Jamás lo podría decir. Y la parte final de la cláusula, la finalidad, garantizarle al trabajador que a lo largo del año no pierda el poder adquisitivo, como te dije, es solo una forma en que se puede esto lograr. ¿Qué pasa si no se aplica esta única forma que existe para lograr que el poder adquisitivo del salario no pierda ante la inflación? ¿Qué sucede si no la aplicamos bien? Bueno, sucede lo que nos pasó a todos los trabajadores públicos provinciales. Esto es, perdimos por lo menos la cuarta parte del poder adquisitivo de nuestro salario 2022. Perdimos el 26,2% del poder adquisitivo del salario, tomando como base enero del 2022. ¿Te das cuenta? Ahora, en la próxima parte de este video te voy a mostrar cómo es que te estoy diciendo esto de que hay un doble discurso, que en una misma redacción, idéntica redacción, el mecanismo de actualización idéntico, solo cambia la base, ya deja de ser enero del 22 y son 6.000 pesos, y cambia la periodicidad, deja de ser bimestral, como dice esta acta, y se transforma en trimestral, como un organismo público lo tiene ya en un reglamento de contrataciones y cómo aplica ese organismo de manera muy, pero muy distinta a lo que se hizo para asegurar el cumplimiento de esta cláusula primera del acta acuerdo del 23 de febrero de 2022. Mira, te voy a mostrar ahora cómo existe una doble vara por parte del Poder Ejecutivo Provincial y de sus funcionarios. Vas a ver cómo ante un mismo mecanismo de actualización, para un caso sí y para el otro caso no. Sí, adivinaste. El otro caso no es para actualizar, para recomponer el poder adquisitivo de los salarios, los nuestros, obviamente. Adivinaste. Fíjate vos. El 13 de julio de 2020, el Ejecutivo puso en vigor la nueva reglamentación del sistema de contrataciones de la Ley 4938. Si vos te fijas, la podés bajar de la página de Contaduría, también la podés buscar en el boletín oficial. Si vos te fijas, si vas al artículo 32, donde aparece el valor del módulo, que originariamente era 6.000 pesos y que hoy es
31.856, ¿sí? Fíjate qué dice el artículo 32. Escucha. La Contaduría General de la provincia actualizará trimestralmente el valor del módulo previsto en el párrafo anterior, los 6.000 pesos, en función de la variación del índice de precios al consumidor nivel general, IPC, que publique el INDEC. Te lo leo de vuelta. Contaduría General de la provincia actualizará trimestralmente el valor del módulo de 6.000 pesos en función de la variación del IPC que publica el INDEC. Bueno, fíjate cómo decía el acta de la que estamos hablando, el acta del 23 de febrero del 2022. Dice, se van a actualizar los salarios en forma bimestral, no ya trimestral como es el módulo, sobre el sueldo de enero 2022, no sobre los 6.000 pesos. Fíjate, esta es la parte central. Escucha, tomando la variación mensual del IPC que publique el INDEC. ¿Te das cuenta cómo dice lo mismo? Dice exactamente lo mismo. Palabras más, palabras menos. Mirá, escucha, vuelvo. Artículo 32, reglamento de contrataciones. Los 6.000 pesos se van a actualizar trimestral, dice, en función de la variación del IPC que publica el INDEC. Dice el acta paritaria, escuchá, el salario de enero 22 se va a hacer bimestral tomando la variación mensual del IPC que publique el INDEC. ¿Te das cuenta que el mecanismo de actualización es exactamente el mismo? Solo cambia la base, en uno es 6.000 pesos y en el otro es el salario de enero 22. En uno es trimestral en el módulo y en el otro es bimestral. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Insisto, el acta paritaria va mucho más allá, ¿sí? Porque dice que la finalidad es que garantizarle al trabajador que a lo largo del año no se pierda el poder adquisitivo de su salario, ¿sí? Bueno, ahora te voy a contar la mejor parte de todo esto. Bueno, ahora te cuento la mejor parte de todo esto. Cuando empezó a regir este reglamento de contrataciones, del cual también participé, estuve dentro del equipo técnico que trabajó en este reglamento, ¿sabés quién era la contadora general de la provincia en ese momento? ¿Sabés quién era? Y que estuvo hasta julio del 2021, mediados de julio, un poquito más. Sí, vos sabés que sí. Era la actual ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos. La misma. Es decir, que con el mismo mecanismo de actualización previsto en un acta, el mismo que está previsto en el artículo 32 del anexo 1 de la reglamentación de contrataciones, esto es, tomando la variación del IPC que publica el INDEC, ¿sí? Bueno, el mismo mecanismo, la misma funcionaria, pero antes como contadora general de la provincia y después como ministra de Trabajo y Planificación y Recursos Humanos, adopta criterios distintos, como si se hubiera olvidado. Te cuento algo, hasta el día de hoy, como te dije, 6 de agosto de 2023, la Contaduría General de la provincia sigue actualizando el valor de módulos de 6.000 pesos como corresponde, tomando la variación acumulada del IPC. ¿Me entendés? O sea, lo actualiza bien, porque así debe ser, porque es la única manera de mantener el poder adquisitivo de lo que fuere que reflejase la base de cálculo utilizada, ya sea los 6.000 pesos del valor de módulo, allá lejos, en julio del 2020, o ya sea el salario de enero de 2022, que es de lo que versa el acta paritaria del 23 de febrero del 2022, que fue aprobada por el decreto Acuerdo 620 del 22. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que nadie te dice esto?
¿Te das cuenta de eso? Por todo eso es que yo te decía que no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque teniendo las argumentaciones lógicas, técnicas y jurídicas, nadie quiere ver la verdad de las cosas. Y el único que pierde es el trabajador público. O sea, sos vos que estás ahí escuchándome a mí y yo también, porque más allá de que yo me pudiera haber recibido en la universidad como contador público nacional, yo sigo siendo un asalariado del Estado, como lo son todos y cada uno de los profesionales que trabajan en el Estado, ya sea que tengan algún magíster, alguna especialización, algún doctorado, ya sea que sean abogados, médicos, ingenieros, son todos profesionales, ¿sí? Y son, en definitiva, todos son asalariados públicos, porque dependen del salario que les pagan. ¿Te das cuenta? ¿Quién te dice eso? Nosotros lo estamos diciendo desde hace más de 1 año y medio. Pensamos primero que todo esto había sido un error, que había sido un simple error de redondeo, porque la primera actualización solo difería en 0,10. ¿Me entendés? Actualizaron creo 860 y era 870. Nosotros pensamos que simplemente había sido un error de redondeo. Lo cierto es que después empezamos a hacer un seguimiento de no solo de los índices del IPC que publicaba mensualmente el INDEC, sino también de cada decreto por el cual, ¿sí?, se iban sumando esos índices, sumándolos aritméticamente sin acumularlos, ¿sí? Y entonces la diferencia en cada bimestre que se cumplía del año 2022 se iba acumulando. Por eso cuando vos me escuchás que yo digo que la pérdida del poder adquisitivo del salario fue de por lo menos el 26,2%, lo digo así porque no solo porque 26 es más de la cuarta parte, que sería el 25%, por eso hablo de la pérdida de por lo menos la cuarta parte del salario, sino porque esas diferencias se fueron generando a lo largo de todo el año 2022. Esas diferencias que se fueron generando y que fue perdiéndolas el trabajador a lo largo del año 2022, de esas diferencias nos habla el informe que publicó el Observatorio Económico del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es una diferencia que si uno la va sumando, la pérdida va a ser mucho mayor al 26,2%. Y esa pérdida acumulada a lo largo del año, yo te lo garantizo, no lo cubren los bonos de 20.000 pesos que se dieron luego de que se firmó el acta paritaria de este año, porque en la primera acta paritaria de este año, de fecha 13 de marzo de 2023, ahí se reconoce la pérdida del poder adquisitivo, está en el texto del acta, y justamente como se reconoce esa pérdida del poder adquisitivo, se otorgan esos 3 pagos de 20.000, que el primero fue en el mes de marzo. En marzo, abril y mayo, ahí estaban los 3 pagos esos de 20.000. Ahora, con los haberes, ¿no? Con los haberes de marzo, abril y mayo. Ahora, lo que cobramos, los 20.000 que cobramos en enero y febrero, te lo recuerdo, fueron del bono navideño, ¿sí? No fue esa suma de ese bono en negro como recomposición de la pérdida de poder adquisitivo del año pasado. ¿Te das cuenta? ¿Ves cómo todo se tergiversa? Y sigamos ahondando un poquito más. Los bonos en negro no suman, o sea, son en negro, los tenés hoy y mañana no los tenés. Por eso es que, el Ejecutivo obviamente no podría decir, le voy a pagar un bono en negro, quedaría muy expuesto. Son bonos en negro. Pero bueno, vos viste cómo son los eufemismos. Bono no remunerativo, no bonificable. Está bien, entre nos es un bono en negro. ¿Y cuál es el problema de los bonos en negro?
Los bonos en negro no forman parte de tu base salarial, de tu base retributiva, sobre la cual se hacen los aportes. Vos haces tus aportes, entre los cuales están los aportes jubilatorios, y el Estado hace las contribuciones. También hay contribuciones jubilatorias de seguridad social. Bien, o sea, uno cobra la suma, está buenísimo, pero si después el Ejecutivo dice no te la pago más, ya está, se acabó el cobro de la suma. Esa es una parte bastante mala ya de por sí. La segunda es que como no cuenta, es no remunerativo, no bonificable, cuando nos calculan el aguinaldo, esos bonos en negro no suman. ¿Me entendés? No suman. Ahora, vamos a la tercera parte. Los bonos en negro, lo que se paga, los jubilados, nuestros jubilados, si ese bono no se paga en un séptimo mes, nuestros jubilados, o sea, si se interrumpe, no ven un solo centavo, ni siquiera te hablo de un solo peso, no ven un solo centavo. Y vos mañana, vos que me estás escuchando, te vas a jubilar. Yo tengo, donde yo trabajo, tengo por lo menos tres mujeres, justamente, 3 compañeras que van a jubilarse. Y se van a jubilar no solo en su remuneración, está ya reflejada esa pérdida del poder adquisitivo porque nunca se blanqueó, ¿me entendés? Se dieron 3 pagos en negro de 20.000 pesos que nunca se blanquearon. Entonces, cerró el año pasado, sí, te pagaron los 20.000 en negro, pero tu sueldo quedó con esa pérdida del 26,2%. ¿Entendés? Entonces, cuando ANSES, cuando te haga el cálculo de tu haber previsional, tu haber previsional, lo último que estuviste cobrando, le falta por lo menos el 26%. ¿Entendés? Y si el jubilado es un jubilado provincial y aparece también la caja AGAP con el 82% móvil, tampoco ve un peso de esos bonos en negro. Hoy estamos cobrando en negro 40.000 pesos, hoy, 6 de agosto. Esos 40.000 pesos, si yo le aplico el 80%, no voy a decir 82, pero le aplico el 80%, son 32.000 pesos que nuestros jubilados provinciales no están viendo un centavo. ¿Te parece bien? ¿Realmente te parece bien? O sea, te vas a jubilar y perdiste en la remuneración, porque a ver, perdimos todos los empleados públicos activos y vos que estás jubilado, ¿no ves? También perdés, lógicamente. Y a su vez, a los empleados públicos activos se le paga un bono en negro y vos no ves un peso de esos bonos en negro. ¿Entendés? Ni un centavo. Entonces, por eso es que digo, no hay de qué enorgullecerse cuando uno paga una parte del salario en negro. O sea, ¿de qué me voy a enorgullecer? ¿Sí? ¿Me va siguiendo la idea? Al final del video te voy a mostrar en un Excel súper sencillo, en un análisis súper básico para que lo entiendas bien, cuánto deberías haber terminado cobrando en blanco en enero 23. Ya vas a ver. ¿Y cuánto deberías terminar cobrando en blanco en enero 24? Y en blanco quiere decir que esa debería ser tu remuneración, la que compute para el aguinaldo y la que compute luego para el día que te jubiles. Y también sobre la base de la cual se le puede pagar el 82% móvil a nuestros jubilados provinciales. Está bien, no te jubilaste. A mí me faltan unos cuantos años para jubilarme. Espero llegar, no sé si llegaré, pero estoy seguro que tenés algún compañero, alguna compañera de trabajo que está cerca de jubilarse. Y si esa compañera, ese compañero se jubila, la remuneración no es la mejor. Y eso está mal. Está mal, porque la decisión de las autoridades que fijan los lineamientos salariales, deben ser más humanas. El recurso público más importante es el recurso humano, porque si uno descuida su recurso humano, descuida todo, porque el recurso humano es el que mueve la administración pública. El recurso humano es
el cual, el que mediante su trabajo permite que el Estado produzca los bienes y servicios públicos. A ver si me vas entendiendo. Una enfermera, ¿el servicio cuál sería? O el bien público. Sería salud. Entonces, si la enfermera no trabaja, por darte un ejemplo, si la enfermera, el radiólogo, el fonoaudiólogo, el kinesiólogo, etcétera, el dentista, si no trabaja, no produce el servicio de salud pública. ¿Me entendés? Si el policía o el brigadista de incendios o el bombero no trabaja, ¿a dónde quedó el servicio de seguridad? ¿Te das cuenta? Y bueno, y lo mismo, ese mismo razonamiento se aplica para todas las profesiones y todos los técnicos y todos los oficios, se aplica para todo. Entonces, el recurso público, el recurso humano, que es lo más importante en cualquier organización pública o privada, debe ser cuidado. Atrás de ese recurso hay familias. Entonces, no se puede jugar con la parte más esencial que tiene ese recurso humano y no se lo puede poner en segundo lugar. No debe jamás, no debería estar en segundo lugar en el orden de prioridades del empleador, cualquiera que sea, así sea un empleador privado o un empleador público, como es nuestro caso. ¿Sí? Te quiero decir algunas cositas más. Sabido es que quienes suelen teóricamente defender los intereses de los trabajadores son los gremios y los sindicatos. De hecho, esa es la función esencial, primordial, ¿no? Existe todo lo demás que te da un gremio o un sindicato es secundario. Lo principal es defender los intereses y derechos de los trabajadores, sean estos públicos o sean privados. Nosotros, lógicamente, estamos en el ambiente público. Ahora bien, el problema en sí no son los gremios, porque como te dije, el objetivo es ese, por demás importante. El problema es cuando las cabezas de esos gremios se olvidan de ello y empiezan a defender los intereses de la patronal. ¿Entendés? Entonces, cuando vos empezás a defender los intereses de la patronal, cuando te olvidás de tus afiliados, tenemos un problema. Tenemos un grave y severo problema. Insisto, no quiere decir que un gremio no sirva. Quiere decir que quien está representando ese gremio no está haciendo las cosas correctas. En este año 2023, para el general de la administración, no voy a tocar el tema docente porque son otros gremios, sabrán ellos con sus afiliados y con los trabajadores del sector. En el año 2023, de las actas que yo he conocido, a las que tuve acceso, se firmaron 2 actas. Una que se firmó el 13 de marzo de este año y otra que se firmó el 13 de julio. Esas actas las firmaron ciertos gremios y los que pusieron la firma fueron los representantes gremiales de esos gremios, o sea, los secretarios generales. En ambos casos, ambas actas paritarias se firmaron antes de conocida el IPC, o sea, la inflación acumulada, la referencia para la inflación, con un día o con horas de anticipación. O sea, los representantes gremiales firmaron una recomposición salarial porque no son incrementos salariales. Que te quede claro, no te están aumentando el sueldo. No es que antes cobrabas 2 pesos, ahora cobras 4, te aumentaron el sueldo. No, ese razonamiento va si la inflación fuera 0 o, 1%. Pero con un proceso inflacionario atroz como el que tenemos, donde estamos
superando holgadamente el 100%, ¿sí? Es primero un error gravísimo firmar antes desconocido el IPC. Más grave aún si es lo que se acordó en el acta anterior. En el acta paritaria del 13 de marzo se acordó que la patronal se iba a reunir con los gremios, con algunos gremios, no todos, eso ya lo sabés, con algunos gremios que suelen tener el sí fácil, luego de conocido esos índices, y se reunió 5 horas antes de conocidos esos índices. Eso fue el 13 de marzo primero, y luego, el 13 de marzo con un día de anticipación, y luego el 13 de julio, 5 horas antes. ¿Y qué pasó? Bueno, yo te voy a contar qué pasó. El 13 de marzo se acordó un incremento para este semestre del 40%. De la siguiente manera: el 15% se iba a liquidar sobre la base del sueldo de febrero de este año, que te cuento, el sueldo de febrero de este año que cobraste fue el mismo sueldo de enero de este año. Fue el mismo, idéntico. ¿Sí? La base remunerativa es igual. Bueno, se dijo, vamos a tomar la remuneración de febrero de este año y a eso le vamos a aplicar el 40%. ¿Cómo? Bueno, el 15% de la remuneración de febrero te la vamos a pagar con el sueldo de marzo, que se cobra en el mes de abril. Y después se dijo, el 13% sobre el sueldo de febrero te la vamos a pagar con el sueldo de mayo, que se cobra en el mes de junio. Y el 12% restante con el sueldo de junio, que se cobra en el mes de julio. ¿Sí? Bueno, doy gracias a Dios que el gobernador, cuando en mayo de este año, cuando realizó la apertura de las sesiones ordinarias, doy gracias a Dios que el gobernador unificó los últimos dos aumentos del 13 y del 12%, que totalizan 25, y los aplicó directamente sobre el sueldo de mayo. ¿Sí? O sea, que actúen sobre el sueldo de mayo que cobramos en junio. Te recuerdo, ese 13 más 12 que totaliza 25, se calculó sobre los haberes de febrero. ¿Estamos? Haberes de febrero que llevan íncito, que tienen implícita esa pérdida ya del 26% con el que quedamos mal y que nunca fue blanqueado en nuestros sueldos como trabajadores públicos. ¿Me vas siguiendo con todo lo que te estoy contando? Bueno, ¿y cómo terminó la historia en el primer semestre de este año 2023? Bueno, la historia terminó así, te la cuento. Finalizaron los primeros 6 meses de este año 2023, o sea, terminó el mes de junio, y en julio se conoció la inflación, el IPC acumulado del primer semestre. ¿Sabes cuánto fue? Fue del 50,7%, casi un 51%. ¿Y cuánto era que había sido el arreglo paritario que habían acordado los gremios con el Ejecutivo el 13 de marzo? 40%. ¿Me vas siguiendo? A ver, en el semestre tuvimos una inflación del 50,7%. Y los gremios acordaron una pauta de recomposición del salario de solo el 40%. O sea que perdimos todos un 10,7% en nuestras remuneraciones en blanco. ¿Sí? Es muy importante el tema de la remuneración en blanco, porque la remuneración en blanco, quizás vos no lo sepas, pero la parte básica del sueldo, los valores son los más chicos. En general, los mayores valores de todos nuestros sueldos vienen de la mano o por medio de adicionales que existen, ¿sí? Distintos adicionales por organismo, por función, etc.
Entonces, si vos blanqueás esa pérdida, eso se refleja en un cierto número de otros conceptos, por darte alguno. La antigüedad, ¿sí? O sea, hay un montón. Es muy compleja la liquidación de sueldos en el Estado provincial. Vuelvo, ¿sí? Terminó el primer semestre del año y los sueldos aumentaron, la parte remunerativa, la que se te cuenta para la jubilación, un 40%. ¿Sí? Y la inflación fue del 50,7. Quedamos 10,7 puntos porcentuales abajo de la inflación. Esos 10,7, si los sumamos a los 26,2, ¿cuánto te da? Por lo menos 37, ¿verdad? Bueno, ¿te das cuenta cómo viene la mano? Te sigo contando, porque la verdad se pone más lindo esto cada vez. Sí, más lindo para la patronal y más oscuro para nosotros todos los trabajadores. En la última acta paritaria, la que se firmó el 13 de julio de 2023, se acordó para el semestre no quiero decir aumento, pero bueno, así dice la letra del acta, pero no es aumento, es recomposición. Una nueva recomposición del 28%. ¿Me escuchaste bien? 28%. Entonces, si yo sumo ese 28% al 40% del primer semestre, otorgado por paritarias, me da 68%. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué pasa si yo te cuento que las expectativas de inflación para este año, que es el relevamiento que está en el relevamiento de expectativas de mercado, es un informe REM que se llama, publicado por el Banco Central de la República Argentina, a finales de junio estaba dando, ¿sabés cuánto de inflación? Un 142,4%. Si vos comparás ese 142,4% versus el 68% de todo el resto de la pauta salarial para los empleados públicos, allí incluido, tenemos una diferencia abismal. Ya no hablamos del 26,2%, sino que estamos hablando de por lo menos un 72%. ¿Y sabes qué hicieron los gremios? Firmaron esa acta paritaria. Los representantes gremiales de esos gremios, de esas instituciones, firmaron. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿a dónde estás defendiendo los intereses de tus afiliados? Pero supongamos que está bien, firmaste y no te importan tus afiliados. ¿Y el resto de los trabajadores? ¿Y el resto de los trabajadores? Porque, a ver, yo como secretario general de APOC, lógicamente que mi primer interés es defender los derechos y el poder adquisitivo del salario de mis afiliados. Pero hay un punto donde no podés hacer la vista gorda, no podés mirar para el otro lado, ¿sí? Y sobre todo, si son un grupito minúsculo de gremios, muy reducido, me sobran los dedos de la mano, me sobran, ¿sí? Que son los únicos que firman para toda la masa de empleados públicos provinciales. Por esa razón, es que junto a otros gremios excluidos de las conversaciones paritarias y a otros conjuntos de trabajadores autoconvocados, hemos unido fuerzas días pasados, bueno, y ahora también, por supuesto, y primero hicimos una conferencia de prensa el 25 de julio, luego hicimos una marcha el 3 de agosto pasado, y luego seguiremos en esta línea. Yo te aseguro que varios de esos gremios que firmaron ahí, esas actas paritarias, nefastas para el trabajador público, no tienen ni por asomo el número de trabajadores que estuvimos allí convocados en la plaza el pasado 3 de agosto. Bueno,
te sigo contando, te sigo contando algunas cosas de la última acta paritaria, la que se firmó el 13 de julio de este año. Yo te decía, se acordó un 28% de incremento salarial. Ya sabes, no es un incremento. Ni siquiera llega a ser una recomposición. Ojalá lo fuera, y yo claramente no estaría acá haciendo este video procurando que entiendas lo que está sucediendo. Que vos, yo entiendo, te confías, tenés todas las cosas en tu casa, tenés los hijos, tenés la familia, tenés el trabajo, tenés la salud, bueno, tenés todos tus intereses. Y la verdad, uno en general anda metido en sus cosas, ¿sí? Y no te pones a ver la letra chica de lo que por ahí se arregla. Además de que, en general, uno dice, bueno, los gremios lo arreglan, el Poder Ejecutivo nos cuida al trabajador. Bueno, te cuento que desde el año pasado, por lo menos, esto ya no es así. Y por esa razón tenés que meterte, tenés que involucrarte, porque estamos hablando de tu salario, del poder adquisitivo de tu salario. Y con tu salario no solo vivís vos, vive tu familia, viven tus hijos. No es cualquier cosa lo que estamos hablando acá. Y es la dignidad de tu salario, la dignidad del trabajador. Bueno, vuelvo al acta porque si no me voy por la rama. Mirá, el 28% que se arregló así. Un 8% con el salario de julio, ¿sí? Julio, que obviamente se cobra en agosto, ¿sí? Un 10% con el salario de septiembre 23, septiembre que se cobra en octubre, y el 10% restante con el salario de noviembre 23 que lo vas a cobrar en diciembre. También, lógicamente, se establecieron ahí de vuelta, los bonos en negro, ¿sí? Los 20.000 pesos, esos que son no remunerativos y no bonificables y que bueno, que suman con los otros 20.000 pesos que había otorgado el gobernador allá en mayo de este año, cuando te conté. A ver, cuando fue la primera acta paritaria, una gremialista dijo que era el 40% y punto. Que si se pagaba el 15% primero y después el 13% y después no importaba eso. Que era el 40%. No, no es así. Desde ya te lo digo, no es así. Claramente, está bien, no me enojo con la compañera gremialista porque, lógicamente, no tiene la formación que tenemos, que puede tener un contador, un licenciado en economía, un licenciado en administración. Pero no es lo mismo, porque no es lo mismo que a mí me den el 40% en una o dos cuotas a que me las den en tres. Por eso yo les contaba, ese 40% primero se dio un 15% en marzo y después estaba previsto en el acta un 13% en mayo y el otro 12% en junio. Y agradezco de nuevo a Dios que el gobernador juntó el 13 y el 12, las últimas dos, en un 25%. Buenísimo, excelente. Lo aplaudo. Igual terminamos perdiendo el 10,7% del 40%. 10,7%. Hablemos del 28%. Nos dieron el 28%. El 8% con el salario de julio que cobramos en agosto. Ahora, estos días cobramos. ¿Entendiste qué pasó? Salimos perdiendo en el primer semestre casi un 11%. Y en lugar de que la primera recomposición sea de por lo menos el 11%, te dan un 8%. Vas viendo. Y el 10% restante, mejor dicho el 20% que se hace en dos cuotas, se hace allá lejos. En septiembre que lo vas a cobrar en octubre. Y en noviembre que lo vas a cobrar en diciembre. Y en diciembre la inflación que se esperaba al 30 de junio, en diciembre era del 142%.
¿Me vas siguiendo? ¿Vas viendo cómo esto nos afecta, pero en serio? No es broma, no es broma. Entonces yo te digo, importa muchísimo el porcentaje de la recomposición, es esencial. Y el hecho de que sea en blanco o en negro también es esencial. Porque quizás vos como yo estemos contentos, mejor dicho, un poquito menos dolidos en nuestro bolsillo, porque nos ponen 40.000 pesos en el bolsillo por los bonos en negro. Pero nuestros viejos, nuestros jubilados, vos, yo, mañana vamos a ser un viejo, vamos a ser un jubilado. No ven un peso de eso. ¿Te das cuenta? Tu compañero que se está por jubilar no va a ver un peso de esos 40.000 pesos. Y 40.000 pesos yo creo que para toda familia no son 2 pesos. Digamos, es una suma, obviamente que suma, pero debería sumar más. Entonces, a esto es lo que voy cuando hablo de que en toda negociación debe haber buena fe de las partes, debe haber lógica, debe haber razonabilidad. Si terminé el primer semestre con casi 11 puntos porcentuales abajo de inflación, no está bien que la primera recomposición que entró en el sueldo de julio sea de solo el 8. No está bien. Y si la inflación proyectada en el año es del 142% para este año 2023, no está bien que la recomposición sea solo del 68%. No está bien. Entonces, eso requiere discutirse de nuevo. Y a mí, Mauricio Gese, secretario seccional de APOC Catamarca, a mí no me quita el sueño que me dejen afuera de la negociación colectiva. No me pongo triste por eso, ¿sí? No me enojo. ¿Saben por qué? Porque si me hubieran llamado a todas las negociaciones colectivas que se hicieron el año pasado y este año, no las hubiera firmado en disconformidad, no las hubiera firmado, porque son claramente nefastas para el trabajador público. Y a eso vuelvo. El problema no son los gremios, porque el gremio es el que permite canalizar la fuerza de sus trabajadores. El problema hoy son los representantes de los gremios, son las cabezas de esos gremios. Y te lo digo sin pelos en la lengua, porque la verdad es algo que me enoja mucho. Me enoja mucho que quien tiene que representar y que quien tiene que defender a sus trabajadores no lo haga y encima se deje utilizar para firmar actas paritarias que son claramente perjudiciales para el trabajador público. Son claramente perjudiciales para cuidar el poder adquisitivo de los salarios. Eso sí me molesta. Y nos molesta a todos los trabajadores autoconvocados y las otras instituciones gremiales. Algunas también con todos los papeles, otras también que le falta algún papelito, otro más. Nos molesta. O sea, por favor, seamos razonables, seamos coherentes. Entonces, si yo estoy pidiendo acá, si yo estoy peleando por algo que no es correcto, voy a ser el primero en reconocerlo y dar un paso al costado. Pero si tengo los argumentos lógicos, técnicos, jurídicos y de sentido común, no me puedo hacer el tonto y dar un paso al costado. Y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Estoy para eso, es mi rol. No lo pedí al rol. Me hubiera encantado tener una gestión más pacífica, ¿sí? Tirarme a hacer la plancha, estar tranquilo, en la cómoda. Bueno, pero es lo que me toca hacer. Y me toca hacer, lo están viendo en estos videos, me toca enfrentarme con las conclusiones que hizo el presidente del Consejo de Ciencias Económicas de Catamarca, las cuales no las comparto. Me toca enfrentarme con las conclusiones que hizo la licenciada en Economía Pingitore, con las cuales comparto parcialmente, pero no todas, porque se le escapan algunos aspectos que
No hay problema que se le escapen, porque estaban afuera, no estaban incluidos en el trabajo que ella hizo. Pero me molesta también la actitud de algunos medios de comunicación que utilizan ese trabajo que está hecho en el marco de una consulta de profesionales de ciencias económicas y que versa sobre el salario de los profesionales de ciencias económicas, que usen eso y lo extrapolen al conjunto de todos los empleados públicos. Porque eso es falaz, es falso, no es así. ¿Sí? Entonces, por ahí pasa la cosa. Por último, les quiero comentar otra cosa, ya para cerrar. Nuestro gremio, APOC, es un gremio que está por la cobertura que tiene, por a dónde apunta el gremio, ¿sí? Es un gremio que está en nuestra provincia, acá, nuestra seccional, está altamente profesionalizado, ¿sí? No les voy a mentir, la mayoría de sus agremiados son profesionales en ciencias económicas. Es así. También tenemos abogados, ¿sí? Bueno. Ahora bien, en esos profesionales de ciencias económicas, y no me da vergüenza decirlo, todo lo contrario, me enorgullece, tenemos profesionales que son altamente especializados en materia de liquidación de haberes. ¿Sí? ¿Y por qué son altamente especializados? Bueno, te cuento, porque el gremio, ¿sí?, nuclea a todo el personal de entrada, a todo el personal de organismos de control. Contaduría General de la provincia es el organismo rector del control interno en la provincia, de todo lo que es control interno. De la contaduría dependen todas las unidades de auditoría interna que existen. Pero al margen de eso, funciona la dirección del Centro de Control del Gasto en Personal. Lo repito, Centro de Control del Gasto en Personal. El Centro de Control del Gasto en Personal es quien controla todas las liquidaciones de haberes que realiza, por ejemplo, Recursos Humanos. Y se fija si están bien hechas las liquidaciones o si están mal hechas. Entonces, nosotros tenemos esos afiliados. Son parte de nuestra seccional gremial. Por eso, yo invito a las autoridades del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, invito a los equipos técnicos que dicen desde otros gremios que tienen, los invito a que se reúnan con nuestros profesionales especializados en la materia. ¿Por qué no hablamos calculadora en mano, con los números en la mano, con los casos testigos? ¿Por qué no vemos juntos si las liquidaciones son tan así como ustedes dicen? Los invito públicamente. Lo mismo con las autoridades del Consejo o los equipos técnicos que tiene el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Yo los invito. A ver, nos juntemos, pero a discutir seriamente, en un ambiente de respeto y con buena fe y con razonabilidad, por favor, razonabilidad. Porque si de entrada vamos a empezar con los dogmas o con las negativas que son cerradas y que no admiten ninguna discusión, que no admiten ninguna confrontación de argumentos, no sirve. No le sirve a nadie. Entonces yo los invito públicamente. Discutamos en serio. Bueno, espero, no va a ser la primera vez que los invito a todos a quienes estoy invitando ahora, pero bueno, los invito y veamos, porque por algo estoy convencido de lo que digo y sé que los conozco, tengo las personas con la idoneidad técnica y profesional para defender lo que estoy diciendo. Entonces, si queremos hacer las cosas transparentes, seamos transparentes. No solo declamemos transparencia, practiquemos la transparencia, practiquemos la democracia. En una democracia que no es solo de las mayorías, también las minorías existen en una democracia. Y también las minorías deben ser tenidas en cuenta en una democracia. Ahora, si estamos en otra forma
de gobierno que no sea representativa, republicana, federal, si donde la democracia no existe, y bueno, no tengo nada que decir y creo que esta lucha está bastante complicada. Por último, para cerrar, te quiero decir a vos, trabajador, trabajadora pública, de nada sirve que yo esté acá tratando de hacerte llegar estas consideraciones, porque quiero hacerte que abras los ojos. No solo me interesa llegar a tu corazón, porque ya está visto que al corazón de las autoridades que fijan los lineamientos salariales del Poder Ejecutivo Provincial está demostrado que no he llegado y no voy a llegar. Pese a que muchas de esas autoridades son planta permanente del Poder Ejecutivo Provincial también, que el día que se acabe la función pública, y que va a llegar porque la función pública siempre es transitoria, porque vivimos en democracia y porque el recambio de autoridades es bueno, ¿sí? Ese día va a llegar y va a ser un compañero de trabajo, una compañera de trabajo como uno. Yo no sé con qué cara van a mirar a sus compañeros, la verdad, no lo sé, ¿sí? Entonces, que vos trabajador, que vos trabajadora pública, de cualquier categoría, de cualquier rama de actividad, si vos tomás conciencia de lo que te estoy diciendo, estamos haciendo un avance, porque no es la misma la fuerza de todos unidos, ¿sí?, que si estamos todos separados. Es un gran avance. Y por favor date cuenta, no te están representando, no te están representando. Y los arreglos que están haciendo son nefastos, son nefastos. Bueno, en la última parte del video te voy a mostrar, y ahí con un ejemplo vas a ver ejemplos de cómo evoluciona el salario, cuánto debería ser, aún haciendo jugar los bonos en negro, los bonos no remunerativos y no bonificables. Y vas a ver que existe diferencia, que no te la cubrió a toda la diferencia. Ahora te voy a mostrar con un ejemplo de un sueldo hipotético de 100.000 pesos en enero 22, qué es lo que sucedió con todo esto que te estuve comentando antes. Si vos hubieras ganado 100.000 pesos en enero del 2022, la inflación acumulada durante el año pasado fue de un 94,8. Tu sueldo en diciembre del año pasado debería haber sido de por lo menos unos 194.800 pesos. En lugar de eso, fue un 26,2% menor en cuanto a la inflación acumulada. Entonces, así, el Ejecutivo solo te lo actualizó por el 68,6% y tu sueldo fue de 168.600 pesos. Recordá que es un ejemplo hipotético. ¿Ves? Ahora, sobre esa base disminuida de 168.600 pesos, porque debería haber sido 194.800, sobre esa base, en la primera acta paritaria, que se arregló por el 40%, a finales de junio, ese sueldo hipotético con el que partimos fue de 236.040 pesos, cuando debería haber sido de 293.563 pesos con 60, tomando la real base para evitar la pérdida del poder adquisitivo del salario que se dio durante 2022 y tomando, lógicamente, la inflación real acumulada durante los primeros 6 meses de este año 2023. Ahora bien, la diferencia entre esos 293.563 pesos con 60 y 236.040 pesos nos da un total de 57.523 pesos con 60. Si le detraemos los 40.000 pesos de los bonos en negro que te están pagando, que a todos nos están pagando, aún queda un saldo faltante de 17.523 pesos con 60 que no te están pagando. Ese saldo faltante, ese pedacito, eso se genera durante todos los meses del año. Y el año pasado, cuando no había ningún tipo de bono en negro, se generó a lo largo de cada bimestre del año pasado. Vamos a ver ahora qué sucedería con nuestros sueldos de mantenerse todas las actas paritarias así como están en diciembre de este año 2023.
Mira, partimos de la base salarial de este año, que habiendo arrancado ya en enero del 2022 con un sueldo hipotético de 100.000, en lugar de que ese sueldo en diciembre del 2022 hubiera sido de 194.800, fue solo de 168.600. Porque, como te dije, el Poder Ejecutivo Provincial aplicó incorrectamente su propio decreto 620 del 2022, por lo cual tu salario lógicamente perdió contra la inflación y no mantuvo su poder adquisitivo. Bien, sobre esa base disminuida de tu salario, o sea, sobre los 168.600 pesos, le aplicamos el 68% de lo acordado en las actas paritarias firmadas el 13 de marzo y el 13 de julio de este año. Esos 168.600 pesos en diciembre deberían convertirse en 283.248 pesos. Pero en realidad no debería haber sido 168.600 pesos, debería haber sido 194.800. Y en realidad no debería ser solo un 68%, debería ser la inflación acumulada de este año, que como aún no la conocemos, en nuestro análisis solo está en el 126,22%, como lo puedes ver ahí. Es un número hipotético. Hoy, ya el 30 de junio de este año, el Banco Central nos está diciendo que las expectativas inflacionarias son del 142,4%. Entonces, el salario que un trabajador que cobraba 100.000 pesos en enero del 2022, para conservar su poder adquisitivo, en diciembre de este año 2023, debiera ser por lo menos de 440.676 pesos con 56. Pero es claro que como están las cosas, no lo será, y solo será de 283.248 pesos. La diferencia entre estos dos últimos números nos da 157.428 pesos con 56. Que si yo en el mes de diciembre le detraigo los 40.000 pesos de esos bonos que nos van a pagar hasta ahí, nos queda una diferencia aún adeudada de 117.428,56 pesos. ¿Ves cómo los bonos solo morigeran, pero no compensan la real pérdida del poder adquisitivo? Y ves cómo esos bonos, que soy generoso acá al deducirlos, porque esos bonos, recordad, no forman parte de tu salario en blanco, no computan para tus aportes, no computan para los jubilados, no computan para nada.